Pradí. Pradí, exacto. Médico deportólogo con subespecialidad en cardiología del deporte por la Universidad Favaloro. Bien, bueno, vamos a referirnos un poco más a este caso si quieren, pero después trascenderlo, porque, insisto, no es la primera vez que pasa algo así, que el mundo del deporte en general se impresiona con estas, ¿no? Personas en aparente excelente salud que de la nada tienen se desploman así tal vez, capaz que sí en nuestro país, fue la primera vez, pero seguro hay ejemplos de otras historias que fueron las que empezaron de alguna manera a hacernos entender las precauciones o a tomar más conciencia de cómo el cuerpo tiene algunas trampitas, ¿no? Y que hay enfermedades que se empiezan a gestar sin que vos tengas ni idea qué margen de prevención queda para eso, qué no. ¿Alguien quiere acotar algo puntualmente sobre Juan Izquierdo? Y, a ver, para los que somos futboleros, para como es mi caso, los que somos hinchas de Nacional, pero trasciende, obviamente, Exacto. pero para nosotros es uno de los nuestros, es alguien que nos mueve las pasiones y ver, bueno... Muy querido, tan su querido, esposa, nenes chiquitos. sus hijos chiquitos, bueno, y 10 todo días lo que de ha despertado en el nacido tiene plantel hoy, también. un hijito. Sí. Hoy de mañana cuando iba para la radio, tempranito, la verdad que tenía un poco los ojos llorosos de lo que me había impactado la noticia, por más que, bueno, uno sabía que Era iba un a haber un desenlace. sí, exacto. Y la verdad que vi en mucha gente caminando por la calle también esa misma sensación que tenía yo. Creo que fue un hecho que nos conmovió a todos, absolutamente duro, injusto. Y bueno, que uno quisiera que no vuelva a ocurrir nunca más con nadie. Todas las muertes de personas jóvenes son injustas, sin duda. Pero bueno, verlo prácticamente en vivo es tan impactante, muy doloroso, realmente muy doloroso. Inesperado, ¿no? Como decía Diego, para la gente que somos futboleros y que, bueno, particularmente hincha de Nacional, ver a una figura con 27 años, un hijo de 10 días y una nena, creo que... 2 años. 2 años, una familia destrozada que no se espera, ¿no? Porque estas cosas no las esperás. Creo que yo estaba leyendo por ahí que se da en 2 o 3 casos, el doctor nos va a decir, cada 100.000 personas esta situación, o sea, de estas características. Pero claro, el fútbol tiene tanta repercusión que de repente por eso es que tiene más visibilidad este caso. Un hecho, la verdad, lamentable, y un abrazo a la familia. No hay mucho más para decir, ¿no? Lamentable. Bien, y un abrazo a la familia. entonces vamos a acompañar en el sentimiento, por supuesto, y aprovechar la presencia de este médico deportólogo con esta subespecialidad, además, tan vinculada a este y otros casos, para aprender algo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ni que hablar, que un tema de mucha sensibilidad, que impacta muchísimo, que se da más frecuentemente de lo que parece. ¿Sí? Entre 3.000 y 4.000 uruguayos mueren al año por esta causa. Sentados en un escritorio, tranquilitos, Exacto. ¿no? Recién me encontraba con un periodista conocido de ustedes, compañero de ustedes, que hace unos años me lo derivaron y tenía una alteración la hermana en un electrocardiograma. Insistimos hasta que la estudiaran profundamente y hoy está con un cardiodefibrilador. Él y su hermano también, porque tenían la misma patología genética. Mirá. Y hace 2 meses su hermano se salvó porque el cardio implantado le descargó. Claro. Estaba trabajando, sentado, y me decía, el detalle de haber disparado todo el protocolo para esta asistencia, si no te estaría contando que mi hermano hace 2 meses sufrió lo mismo que Juan. ¿Y qué es eso? Hay ¿Cómo se muchísima llama? ¿Cómo se nombra? Muerte súbita en el deporte. Es aquella muerte que sucede de Pero manera... esa no es de 3.000 por año, no. La cifra que usted dio, doctor, es de los accidentes repentinos cardíacos. Es la muerte súbita al año. En el deporte es más porque están limitada. mucho más controlados. Exacto. En realidad, más allá de más controlado, porque ahí podemos hablar muchísimo del tema, en el deporte se habla de aquella muerte que se da de forma inesperada en un paciente con aparente buen estado de salud, como tú decías muy bien, sin otro factor como traumático, como otra lesión, y que se da en un momento dado durante la práctica deportiva o hasta 1 hora después
de finalizada la práctica. Algunas definiciones marcan de hasta que 24 horas después. En este caso lo estaba viendo millones de personas, ¿no? En el campeonato de fútbol más antiguo del mundo, en un equipo nuestro, pero han pasado en el fútbol también otras muertes en chiquilines más jóvenes. ¿Qué es esto? Esta arritmia fatal. ¿Qué hay qué funciona mal en el cuerpo para que pase eso? Ahí está. Desde hace unos años, varios años, más de una década, acá en Uruguay, por Gol al Futuro y Premudes, un programa de prevención de la muerte súbita en el deporte, se hace electrocardiograma, ecocardiograma y ergometría. Ahí tratamos de detectar una patología que es como la más importante causante de muerte súbita en el deporte, se llama miocardiopatía hipertrófica, que es un ensanchamiento patológico del corazón que cambia músculo por tejido fibroso y grasa y demás, pero que por lo general no da síntomas. Es silente y el primer síntoma puede ser lo que le ocurrió a Juan. Eso pasa en muchos deportistas. ¿Qué pasa? El estudio, como lo hizo Gol al Futuro, ha ayudado a detectar un montón de jóvenes deportistas sanos que uno lo ve entrenando con alto rigor, sin problema. Perdón la pregunta en el medio. Sí. ¿Por qué me ata la patología al deporte? ¿Esa patología la puedo tener yo también? Sí, sin lugar a dudas. ¿Y a mí por qué no me estudiarían? Ahí está. A eso venimos desde hace muchos años, diferentes organizaciones, médicos, institutos y demás, tratando de hacer que el electrocardiograma, por ejemplo, basal sea algo exacto. Desde los niños de 5 años en algunos lugares Porque eso en me da Argentina. posibilidades de una ACV o me mide los riesgos de cosas cardiovasculares. Con el electrocardiograma y ese análisis podemos detectar este tipo de alteraciones que si no pasan desapercibidas. Entonces, como decía bien tu compañero, en el deporte se da y esto impacta, pero en realidad se da en el deporte amateur también. Liga universitaria, diferentes ligas, en que hay muertes así durante el año, se da una en 250.000 niños al año, entonces también es una... ¿Es el mismo mecanismo de la muerte súbita del bebé cuando se decía...? Es diferente, tiene mecanismos diferentes. Acá, como decía, la miocardiopatía hipertrófica es la causa más importante. Pero hay otras. Pero hay otras. En este caso se había evaluado, se había detectado alguna arritmia, que bueno que se va a ver, pero en muchos casos ese estudio no revela nada y se da ese rayo en ese cielo estrellado, ¿no? Un cambio, mucha altura, mucha temperatura, baja temperatura, alteraciones metabólicas o iónicas en deportistas que son de gimnasios y que consumen un montón de cosas, anabólicos y demás. Estamos viendo un montón de fallecimientos de este tipo. El otro día me viene un chiquilín a pedirme indicación para anabólicos y le expliqué los riesgos y salió impactado porque en su gimnasio muchos lo consumen. Entonces son fármacos o drogas que estimulan de determinada forma el corazón que te hacen mucho más vulnerable a este tipo de eventos. Bien, se hablaba de una arritmia que se le había detectado, pero hasta donde yo entiendo, una arritmia no es indicativo ni antecedente de nada tan grave, ¿no? Hay muchísimas arritmias, muchísimas. En el caso de él, según lo que informaron los medios y demás, no era nada raro ni nada que trajera mucho riesgo, trajera riesgo después. Por eso se lo debe haber habilitado. Aparte, Conmebol obliga a una evaluación cardiológica a todos los deportistas que van a participar en torneos FIFA, por lo cual fue evaluado en el corto tiempo. Y perdón, pero esa evaluación no incluye el examen que usted hace referencia. Sí, exactamente, lo incluye. ¿Y qué pasó entonces? Ahí está, debe haber habido esos otros factores que determinaron esto. Entonces, lo ideal sería ahondar en estudios. Por ejemplo, el Real Madrid hace poco hizo una indagación genética en todo su plantel para ver canalopatías. Son patologías a nivel de las proteínas cardíacas que pueden desencadenar una arritmia de este tipo. No se encontró ninguna alteración. Tiene un costo muy, muy importante. Pero bueno, se ahonda más en el diagnóstico más fino. ¿Y qué podría sacar en conclusión? Bueno, el que tenga determinada figura como dije, genética. Canalopatías, por ejemplo, patologías genéticas. No lo podés mandar a jugar a la altura, por ejemplo. Por ejemplo, hay pacientes que no pueden continuar, como el Kun Agüero, por ejemplo, después de su sintomatología. El Kun Agüero lo sacaron del Barcelona como chicharra. Exacto. Y no lo dejaron jugar. Y no lo dejaron jugar más.
A Era él le joven. detectaron una patología en su esplendor, ¿no? Si bien Claro, tenía por eso. varios años, venía en alta competencia. Y se encuentran muchos deportistas así. Yo he encontrado a deportistas con patologías de este tipo. Entonces, la prevención es la clave para evitar estos episodios. Se puede prevenir, 8, 9 de cada 10 se pueden prevenir con el examen que yo les decía. Metódico, responsable del punto de vista cardíaco. Hay otros factores que escapan y para eso tenemos que estar preparados para una excelente asistencia. Ahí está, ¿Por qué? entonces. Porque si se da de acuerdo a un protocolo formal de activación del protocolo de paro de muerte súbita, según un estudio de la Sport Medicine de ahora, reciente, en un estudio de 29 videos de muerte súbita, dicen que donde hubo masaje cardíaco y el DEA antes de los 3 minutos, el 100% se salvaron. Entre 3 y 5 minutos, casi el 100% se salvaron. Después de los 5, hubieron la mayoría muertes y cuando no hubo nada, el resultado fue siempre el mismo, la muerte del paciente. Entonces, tenemos que prevenir y si sucede, estar preparados para la asistencia excelente. Pero hay un factor de azar, de distribución, que no fue determinado antes y es ligar muy mal con una probabilidad muy baja, pero ocurre. Exacto. No lo podemos impedir. Yo formo parte de un grupo de cardiólogos del deporte de Brasil, hay argentinos y hay un uruguayo más. Y estábamos tratando de indagar y de formular todas las hipótesis para la causa, ¿no?, principal. Entonces se plantearon, como estamos con un montón de infecciones, una arritmia por una miocarditis, por una inflamación secundaria a un cuadro viral como podemos tener cualquiera de nosotros y que la práctica deportiva hace que esa inflamación a nivel del corazón detalle o destine una arritmia, ¿sí? Que puede pasar en cualquiera, puede estar sentado, como decía hoy. Después, otras, las canalopatías, patologías genéticas de algún tipo, ¿no? Y después otras cosas que, bueno, que hay que indagar. Por lo general no nos enteramos. Doctor, yo lo vengo escuchando desde hace muchos años a usted hablando de la prevención activamente. Ahora, ante el hecho consumado, lo que lamentablemente le pasó a Juan en el piso del Morumbí y el ingreso allí de la ambulancia, ¿cómo estamos acá en Uruguay para eso? Hay una ley, por ejemplo, de el hecho de tener un desfibrilador en lugares de trabajo, en determinadas zonas. No sé si hay un control sobre eso, si se está cumpliendo, pero ¿cómo estamos acá ante la posibilidad de que ocurriese un hecho similar? No estamos muy bien. ¿Cómo decirlo? No, pensamos siempre que nunca va a pasar. No pensamos en la posibilidad. Entonces, no se retiran los DEA, los desfibriladores que están en la AUF para ser levantados, ¿sí? A partir de un curso, pequeño curso ¿hay de y no 2 se horas. levantan? Hay, y hay muchos Ajá. equipos que no. Hay otros equipos que los tienen. Por lo general no se lleva el desfibrilador al banco de suplentes como tiene que estar. Por lo general los médicos no asistimos a esos cursos porque pensamos que lo sabemos. Y cuando hacemos simulacros, le comentaba hoy al periodista amigo de ustedes, hacemos simulacros en las emergencias, de cursos cada 2 años, cometemos errores. Y estamos entrenados en eso. Entonces imagínate a alguien que no está entrenado en eso. Entonces pensamos que nunca nos va a pasar hasta que nos pasa frente a 50.000, 40.000, 30.000 o 1.000 personas y no sabemos cómo vamos a actuar. Los jugadores el otro día, y yo lo resaltaba, activaron rápidamente la cadena de supervivencia. Rápidamente Lozano lo sostuvo y se dio cuenta que era una emergencia importante y llamó a la sanidad. Entonces, en Uruguay, ¿qué tenemos que hacer? Primero, prevención. Hacer obligatoria la evaluación de todos los deportistas, no solo del mundo fútbol, de todos los deportistas y, como decía bien Blanca, de las personas. Blanca. Perdón, me quedé con el término anterior. Va del tercer lugar, no se sabe en dónde. ¿Será la otra? Ahí Es está. la otra, ¿no? Es la otra sorpresa. Me quedé pensando en lo de hoy. Tenemos que prevenir en esto. Entonces, hacer evaluación obligatoria a todos los deportistas, tanto del fútbol, del básquetbol, del rugby, deportistas amateur que se lo hagan. Pero ¿por qué no se puede hacer chequeo como parte de un chequeo general obligatorio de carnet de salud para toda la población? Ahí está. El por lo menos un electrocardiograma electrocardiograma. estaría espectacular. Por lo Lleva menos un 5 minutos. electrocardiograma.
Sería rápido, las otras cosas Digo, salen más caras, pero sería rápido y Todos efectivo. somos importantes, ¿no? No Ni solo que hablar. no solo los deportistas. A eso voy. Por favor, Y cuando hablamos de Juan, ¿no? Hablamos de este caso, que es importantísimo y fundamental. Lo que ocurrió, es horrible, es un dolor que todos los que sentimos el fútbol, vivimos el fútbol y atendemos pacientes de esa edad y tenemos amigos, familiares de esa edad, pensamos no puede ser que suceda, pero sucede. Bueno, de aquí en adelante hay que empezar a hacer cosas para que no vuelva a pasar y si pasa, actuar como se tiene que actuar. Entonces, en el fútbol, en el básquetbol y demás, no estamos preparados para esto en Uruguay. Tenemos, por ejemplo, si marcamos el centenario, a pocas cuadras, centros de alta complejidad preparados para la asistencia. Tenemos la mejor red de ambulancias, creo que del mundo, por la capacitación, por el equipamiento, están todas cerca. Si marcamos el centenario, están las bases de las principales a la vueltita. O sea que si pasa algo adentro del centenario, si tenemos el DEA, estamos capacitados, los jugadores están capacitados, comenzamos el masaje, traemos el DEA, se desfibrila el paciente, la ambulancia en el estadio presente, lo sacamos y en 3 minutos está en el primer centro. Relevé todos estos tiempos hace varios años. Llegamos rápidamente. El tiempo que te toma, por ejemplo, en la Bombonera en Boca Junior, que son 2 minutos 50, 2 minutos 30 en el arribo a cualquier paciente, acá lo tenemos prácticamente el arribo al sanatorio con 2 minutos más. FIFA plantea y se plantea un DEA antes de los 3 minutos para ser cardioprotegido. Claro. Y sumale el público en las tribunas Ni también, que hablar. porque son grandes concentraciones de gente que de hecho pasó no hace tanto en el Parque Central que tuvimos un episodio de eso. Ni que hablar. Entonces, me acuerdo que trabajaba en la cabina de emergencia, en una emergencia móvil antes de recibirme, y me llamaron por un paro en el Estadio Centenario. No habían protocolos de asistencia. No llegamos nunca. Nunca pudimos llegar. Entonces, el hecho de saber qué se tiene que hacer, la población en general, ¿no? Tratar de capacitar desde el jardín. Yo siempre digo, en Argentina se los capacita desde niños. Yo sé, por ahí no estaba previsto, pero ya que lo tenemos, ¿podemos pedirle un CPR, una indicación básica? Ni que hablar. ¿No? Vamos a aprovechar. Claro. Y pasa que yo lo he visto y me lo han dicho tantas veces. Me entra por acá y se me va, no logro retener el Algo que es proceso. bien, es excelente. Algo que es bien fácil, ahora, cada vez con más facilidad, un paciente que pierde el conocimiento, no responde al llamado y respira mal o no respira, paro cardiorrespiratorio. Pido la ambulancia, pido el desfibrilador, ¿sí? Y me pongo a hacer masaje cardíaco. Me arrodillo al lado del paciente, talón de la mano en la mitad del pecho, entrelazo los dedos, mis brazos bien perpendiculares al piso, comprimo 5 centímetros con una frecuencia de 100 minutos que se logra 5 1001, centímetros es muchísimo. 1002, 1003, O sea, le damos con fuerza. 1004, Empiezo en el 1005. 1000. Para ser Para de a dar un el segundo. exacto, para dar la frecuencia Claro. justa. Eso lo hago 30 por 30, ¿no? Hasta 1030. Antes estaba la respiración boca a boca, hoy se sabe que con las manos es suficiente. Perdón, empezábamos 1000 hasta... Empezar en 1001, el 1002, 1000, 1003, en el 1000, 1004, 1001, 1002, 1003, 1005. 1004. Con esa velocidad, Exacto. Esa Sí, porque velocidad. eso es para el ritmo. 100 minutos, excelente, para tomar el tiempo justo. Se hace hasta 1030 y se vuelve a empezar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, hasta 1030, 1001, 1002, ¿sí? Si hay alguien más, otro testigo, que venga, porque me va a tener que ayudar. Y se recomienda después de 5 ciclos, 5 veces de 1001 hasta 1030, cambiar porque te cansa, Claro. el estrés y demás. Primero siempre activar la cadena de supervivencia, ambulancia Sí, y sí, DEA. sí, claro, Fundamental, ¿sí? Hacemos eso hasta que llegue el DEA. Seguimos masajeando, nos traen el equipo, los equipos son bien fáciles de usar, hay que perderle el miedo, no te hacen daño, no van a disparar si no tienen que disparar, te van diciendo todo lo que tenés que hacer. Entonces, lo abrís y Es te una va a decir... mochila, ¿no? Claro, colocar los parches como se debe, ¿no? En esta situación está dibujado el parchecito acá y acá, y mientras lo van colocando, tú seguís haciendo masaje cardíaco. Por cada minuto que no se hace masaje, se pierde un 10% de probabilidad de sobrevida. Entonces, lo antes posible es vida. Si arrancamos
al unísono, junto con el paro, lo diagnosticamos ahí, comenzamos, tenemos 90 a 100% de probabilidad de que viva ese paciente. ¿Hay alguna... puede ser que no sea un paro cardiorrespiratorio, que le erremos al diagnóstico porque no somos médicos y que por hacer masaje cardiorrespiratorio lo matemos? Ahí está, no, para nada. Justo hoy hablaba con los cardiólogos y subieron un artículo. Más vale hacer de más que de menos. Perfecto. Siempre, ¿está? Mientras vamos haciendo el masaje cardíaco, el DEA se va colocando, se le levanta la ropa al paciente, se coloca un parche acá y el otro acá. El DEA va a esperar 5 ciclos en que vos hagas de 1001 a 1030, 1001 a 1030. ¿Con cuánto tiempo en el medio era? ¿De 1001 a 1030? 1001 al 30 y seguir por 1001. Ah, no parás. No parás nunca. Para contar, para tener intervalos Llega de el un DEA, segundo. se coloca, se sigue haciendo el mismo masaje. Hasta que el DEA te dice, aléjese del paciente porque él es un desfibrilador. Si está fibrilado, como lo que tuvo ahora Juan y lo que tienen la mayoría de las muertes de este tipo, es una fibrilación ventricular, él va a censar. Nos tenemos que alejar del paciente y ahí paramos el masaje. Es el único momento. Va a censar y si está fibrilado va a decir aléjese del paciente y va a apretar un botón que es un rayo en el momento que nadie toque al paciente. Lo apretás, viene la descarga eléctrica y ahora continúe con el masaje y vas a volver a hacer 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1030, 1001, 1002, hasta 1030, 1001, 1002, 1003, hasta 1030 y así. 5 ciclos y él te va a volver a detener y te va a decir aléjese del paciente. Después de 2 minutos te alejás y él va a censar nuevamente. Por ahí varios resultados. El paciente empieza a moverse, te habla, ¿qué me pasó? Me pasó en una situación del suegro de un colega, en el casamiento de su hija. En el casamiento de su hija. Sí, y hoy está cumpliendo la edad de mi hija porque nació el mismo año. Y se mejoró, empezó a moverse. ¿Qué me pasó? El casamiento de mi hija, no sé qué. Bueno, bárbaro, se demostraron que habían arterias tapadas. Entonces, le dejo los parches colocados hasta que llegue la ambulancia y el médico me diga, córranse. ¿Sí? Y ahí va a colocar todo porque estaba despierto. ¿Qué pasa si el paciente sigue fibrilado? El aparato te va a decir de vuelta, aléjese porque va a volver a disparar. ¿Nunca te va a decir, no insista más, ya está? No, nunca. No, Excelente pregunta. ¿Por qué? Porque él va a detectar siempre la fibrilación ventricular. Ese ritmo caótico, ese destello totalmente caótico del corazón que no sirve para llevar oxígeno a ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa? Si demora mucho y no sale de esa fibrilación, en algún momento, por la falta de oxígeno, puede quedar la asistolía, esa línea que vemos en las películas del TIP, ¿sí? Él te va a decir, no aconsejable la descarga. Tú seguís con el masaje cardíaco, porque para ese tipo de alteración, esa asistolía, se necesitan drogas. Pero como ya activaste la cadena de supervivencia al inicio, la ambulancia está en siguen camino. habiendo chances. Exacto, entonces seguís con el masaje. El masaje es el puente a la desfibrilación, ¿sí? Y por cada minuto que no lo hacemos, perdemos vidas. Es bien sencillo, se tendría que enseñar desde el colegio. Hemos hecho talleres para 120 personas cuando, sin problema, todos lo aprenden. Son cosas claras. Pérdida de conocimiento, no responde al llamado, respira mal o no respira, paro hasta demostración de lo contrario. Llama a la ambulancia, estamos con el celular, trae el desfibrilador que está acá en el canal. Preguntás, tenemos que saber todos, carteles en todos lados, e ir a buscar. Activaste la cadena de supervivencia, comenzaste a hacer esto. Doctor Melo Pradí, la verdad que muchísimas gracias por haber venido hoy y por prestarse además con tanta elocuencia y ganas a hacernos este repaso de una información que parece sencilla y sin embargo te salva una vida, o sea que de simple no tiene nada. Muchísimas gracias. Un placer, perdón por la confusión, me quedé con el tema. Para mí un honor, pero no estaría haciendo el les caso. agradezco en pos de lo que viene, ¿no? Esto va a volver a pasar. Hoy hablé con la gente de Boca Juniors y estaban haciendo simulacros, porque esto viene en tandas. Gracias. Ya venimos.